Protocolos del Estado de Zacatecas para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica. El documento Orientaciones para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica es la base para la elaboración de los presentes protocolos del Estado de Zacatecas con un marco general de actuación en materia de prevención, detección, así como de actuación clara ante las situaciones de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas, brindando al alumnado protección y apoyo para favorecer el logro de una educación de calidad a la que tienen derecho niñas, niños y adolescentes de todo el país. Componentes del modelo de prevención. Nivel primario. Evitar. En este primer nivel, las acciones procuran impedir la aparición de la violencia e incidir en su erradicación, en casos en los que se maltrata por motivos de pertenencia étnica, lengua, género, prejuicios, discapacidad, disciplina, educación, crianza y orden o bien por omisión. Estas acciones abarcan los siguientes campos. Promoción del buen trato y respeto a la dignidad humana, poniendo de manifiesto su factibilidad y los beneficios individuales, familiares, comunitarios y sociales que se pueden obtener al practicarlos. Inhibición de la violencia a través del reconocimiento y desnaturalización de su ejercicio y del conocimiento de sus consecuencias individuales, familiares, sociales y jurídicas, así como el desarrollo de habilidades socioemocionales que favorezcan la resolución no violenta de los conflictos interpersonales. Nivel secundario. Detener. En este segundo nivel, las acciones apuntan a cesar la violencia existente a través de detectar y atender situaciones de riesgo, identificar a los posibles agredidos y construir conciencia de daño de las conductas violentas, con el objetivo de evidenciar y detener la evolución del daño individual, familiar y o social. Objetivo general. Presentar las estrategias para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato, para ser aplicadas en las escuelas de educación básica del Estado, como una técnica de salvaguardar la integridad de los alumnos. Objetivos específicos. Proporcionar a las autoridades e instituciones educativas locales los presentes protocolos que sirvan como base para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, en casos de acoso escolar y en casos de maltrato en la escuela. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la necesidad de involucrarse activamente a favor de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Realizar la difusión, orientación y capacitación para salvaguardar la integridad de los alumnos en la aplicación de los protocolos. Canalizar el caso a las instituciones correspondientes para la atención, una vez detectado el abuso sexual infantil, acoso escolar o maltrato. Dar seguimiento y atención en la aplicación de los presentes protocolos en los casos que se presenten. Ámbito de aplicación. En el ámbito de prevención y detección, se presentan una serie de procedimientos para aplicar en el espacio educativo, para evitar, detener y disminuir el daño de conductas violentas, atendiendo, entre otros, a los principios de interés superior de la niñez, con la debida diligencia y por cada persona, para garantizar el derecho a disfrutar una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde la integridad personal, con el fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de la personalidad de las niñas, niños y adolescentes de la comunidad escolar, que permitan la convivencia armónica, pacífica e inclusiva. Asimismo, se recomienda que las instancias involucradas en la atención de los casos registren datos y construyan indicadores que sirvan para conocer la incidencia de casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato, para entender de manera más amplia estos fenómenos. En el ámbito de actuación, se refiere a la serie de mecanismos estandarizados que se aplican en el espacio educativo, las cuales tienen por objeto establecer acciones generales de forma inmediata para salvaguardar la seguridad y la integridad de las niñas, niños y adolescentes en situaciones de abuso sexual infantil, acoso escolar o maltrato, respetando la normatividad educativa vigente.
Marco conceptual. Abuso sexual infantil. Se refiere a la interacción del adulto que ejerce poder y o control sobre niñas, niños y adolescentes para estimulación sexual de sí mismo, hacia el menor de edad y o algún testigo, pudiendo existir o no contacto físico. También se considera abuso sexual cuando quien ejerce ese poder y o control es una niña o niño de mayor edad que la del agredido. Maltrato escolar. Es el uso de la fuerza o poder a través de la violencia física, psicológica, emocional y o negligencia u omisión que ejerza cualquier trabajador al servicio de la educación hacia los alumnos. Acoso escolar. Se refiere a toda conducta intencional, direccionada, frecuente y en desigualdad de poder, ya sea física, de edad, social, económica, entre otras, que se ejerce entre alumnos y en el entorno escolar con objeto de someter, explotar y causar daño. El acoso escolar se distingue de otras situaciones de violencia por poseer estas tres características fundamentales: la intención, la repetición y la duración. Tipos de acoso escolar: verbal, social, físico. Importancia del desarrollo de las habilidades sociales y emocionales. Habilidades sociales. Conductas necesarias en el desarrollo integral de las personas. Optimizan relaciones interpersonales con la expresión adecuada y el respeto por las emociones, opiniones y necesidades propias y de los demás. Propicia relaciones funcionales, armónicas e inclusivas. Implican un conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos con la interacción con otras personas. Habilidades emocionales. Se consideran necesarias para el desarrollo integral de las personas, ya que facilitan la comprensión de las emociones propias y de las de otras personas, así como una adecuada expresión y regulación de pensamientos y emociones, lo que contribuye a guiar el comportamiento y favorecer la forma de relacionarse con las demás. Inteligencia emocional. Es la habilidad para percibir, comprender, asimilar y regular las emociones propias y la de los demás, lo que contribuye a que los alumnos reflexionen sobre sus emociones. Inteligencia social. Es la capacidad de entender, tratar y relacionarse de manera armoniosa y pacífica con las personas que nos rodean. Factores de riesgo y factores protectores. Son aquellos que disponen y pueden prevenir que un alumno resulte agredido o bien trascienda agresor, en este caso en la escuela. Categorías de los factores de riesgo: personales, familiares, del grupo de iguales, escolares, de la comunidad, de la cultura. Factores protectores. Se han identificado las áreas que niñas, niños y adolescentes pueden potencializar para desarrollarse óptimamente: fisiológicas, socioafectivas, relacionales, socioeducativas, lúdico-recreativas, axiológicas. Categorías de los factores protectores: dimensión personal, confianza, optimismo, autocontrol, autogestión. Dimensión social: gratitud, ayuda, colaboración y empatía. Prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil. El Estado realiza acciones para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, considerando las responsabilidades fundamentales que se enlistan en este apartado. Establece las condiciones interinstitucionales para que las escuelas, en cualquier evento relacionado con salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes, den seguimiento a los casos que se consideren necesarios. Asimismo, los casos o sospechas de abuso sexual infantil que sean detectados fuera de la escuela deberán ser notificados de manera inmediata, reportando inicialmente al director o directora de la escuela, para que posteriormente se informe a los padres o tutores y se realice la canalización correspondiente a las autoridades competentes. En el supuesto de que en escuelas de educación básica se instale una instancia multidisciplinaria mencionada en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el artículo 57, como responsable de recibir, registrar e informar inmediatamente al mecanismo interno cuando se detecten o denuncien casos de abuso sexual. Esta instancia dará aviso simultáneo e inmediato al mecanismo interno y a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. De no contar con esta instancia, los encargados de las escuelas
personal de la dirección, serán los responsables de notificar. Es importante señalar que cualquier caso de violencia detectado o referido en contra de niñas, niños y adolescentes deberá ser notificado inmediatamente. Se establecen y ubican a las autoridades competentes en el Estado para aquellos casos que requieran de canalización y atención oportuna, por lo que se sugiere que todos los mecanismos que se establezcan deberán contar con evidencia documental, fotos, bitácoras, entre otros, que se mostrarán en las visitas ordinarias del supervisor. Responsabilidad de madres, padres y tutores. Conocer los documentos normativos y de organización escolar. Conocer la información de la autoridad educativa y administrativa con quien debe recurrir para la aplicación de las acciones de prevención. En caso necesario, ejecutar acciones de actuación. Observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumnado dentro y fuera del aula. Informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo y o indicador asociado a la posibilidad de abuso sexual infantil. Acudir a la escuela en caso de observar alguna conducta anómala en los menores de edad. En caso de llegar a algún acuerdo escrito con la escuela, responsabilizarse de probar ante la institución educativa su cumplimiento. Firmar lo acordado al momento que se hagan los acuerdos escolares, asumiendo el compromiso de su cumplimiento. Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido, en cualquier forma, violación de sus derechos, como en el caso del abuso sexual, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes. Guardar silencio sobre un acto de abuso sexual infantil implica corresponsabilidad por omisión, independientemente del compromiso firmado en acuerdo escolar, es obligación hacerlo del conocimiento. Responsabilidades de docentes. Conocer y aplicar los documentos normativos y de organización escolar. Contar con formación en derechos humanos para trabajar con el plan y los programas de estudio, desde un enfoque de derechos y favorecer los aprendizajes relacionados con valores, actitudes y habilidades en educación para la salud, educación integral en sexualidad, prevención de la violencia, entre otros. Conocer la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a través de talleres de conformidad a la estructura jerárquica. Observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumnado dentro y fuera del aula. Informar a la autoridad de inmediata cualquier hallazgo o indicador asociado a la posibilidad de abuso sexual infantil. Aplicar durante la jornada escolar las acciones que se señalen en este documento. Reportar a su autoridad inmediata cualquier situación de riesgo para niñas, niños y adolescentes que se observe en las áreas de servicio, patios y demás instalaciones del plantel. Firmar y cumplir con sus responsabilidades y mecanismos. Responsabilidades de personal administrativo, personas que no son docentes que forman parte del plantel. Conocer y aplicar los documentos normativos y de organización escolar. Conocer la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a través de talleres conforme a la estructura jerárquica. Aplicar durante la jornada escolar las acciones que se señalan en este documento e informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo o indicador asociados a la posibilidad de abuso sexual infantil y documentarlo. Reportar a su autoridad inmediata cualquier situación de riesgo para niñas, niños y adolescentes que se observe en las áreas de servicio, patios e instalaciones del plantel. Firmar y cumplir con su responsabilidad y mecanismos. Considere que un indicador por sí solo no es evidencia de que niñas, niños y adolescentes estén siendo sujetos de abuso sexual infantil. Sin embargo, se recomienda valorar y dar seguimiento a los indicadores que se hayan detectado y notificar a la dirección de la escuela. Pautas de actuación en casos de sospecha y caso notificado. De existir un probable caso de abuso sexual infantil en un plantel escolar de educación básica, público o privado, se aplicarán las acciones de actuación en donde se recomienda proceder de la siguiente manera. En caso de detección en flagrancia, informar inmediatamente a la dirección de la escuela, notificar a las instancias legales la situación, a fin de poner a disposición de la autoridad ministerial a la o las personas agresoras e involucradas. Informar inmediatamente y por escrito a las instancias con atribuciones de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Informar inmediatamente al padre, madre o tutor de la niña, niño o adolescente afectado.
Retirar de la atención frente a grupo o contacto con menores de edad al presunto responsable. Vincular inmediatamente a la familia con las instancias que tienen atribuciones para la protección y ayuda inmediata a víctimas de delitos. Elaborar el acta de hechos. Informar inmediatamente y por escrito al Departamento de Servicios Educativos correspondiente de la Secretaría de Educación, anexando copia del acta de hechos y documentales con las que se cuente solicitando su inmediata intervención. Informar inmediatamente y por escrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dependencia, anexando copia del acta de hechos y documentales con las que se cuente, solicitando su intervención. Informar inmediatamente y por escrito a la Supervisión de Zona correspondiente de la dependencia, anexando copia del acta de hechos y documentales con las que se cuente solicitando su intervención. Integrar expediente y registro del caso. En caso de detección por observación de indicadores físicos o de conducta, informar inmediatamente a la dirección de la escuela. Atender a niñas, niños y adolescentes y escuchar lo que quieran decir sobre el caso. Informar a la madre, padre o tutor del menor de edad presuntamente afectado. Retirar de la atención frente a grupo o contacto con menores de edad al presunto responsable. Vincular inmediatamente a las familias con las instancias que tienen atribuciones para la protección y ayuda inmediata a víctimas de delitos. Elaborar el acta de hechos, la dirección junto con el adulto que informa. Informar inmediatamente y por escrito a las instancias con atribuciones para el acceso a la justicia y anexar copia del acta de hechos y documentales con las que se cuente, solicitando su atención inmediata. Fiscalías especializadas en violencia sexual a niños, niños y adolescentes o de procuración de justicia en su caso. Informar inmediatamente y por escrito al Departamento de Servicios Educativos correspondiente de la Secretaría de Educación, anexando copia del acta de hechos y documentales con las que se cuente, solicitando su inmediata intervención. Informar inmediatamente y por escrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dependencia, anexando copia del acta de hechos y documentales con las que se cuente, solicitando su inmediata intervención. Informar inmediatamente y por escrito a la Supervisión de Zona correspondiente de la dependencia, anexando copia del acta de hechos y documentales con las que se cuente, solicitando su inmediata intervención. Integrar expediente y registro del caso. Colaborar con la instancia correspondiente en la elaboración del diagnóstico de la situación de vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Supervisar las actividades que realiza el menor de edad involucrado al interior del plantel e implementar las medidas recomendadas en la escuela que garanticen su integridad psicosexual y emocional, así como la confidencialidad ante la población estudiantil en general. Ejecutar las medidas de protección que se soliciten a la escuela. Dar seguimiento hasta el cierre del caso. La dirección de la escuela debe establecer previamente el canal de comunicación, canalización y coordinación con las autoridades, áreas de primer contacto o la Procuraduría de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes del Estado. Las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes identifican si existe un riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de la niña o niño y, de ser así, ordenan la aplicación de medidas urgentes de protección especial. Ni el docente ni el personal de la escuela deben revisar a ningún alumno. Si se sospechan indicadores o quejas de tipo físicos, la escuela debe notificar inmediatamente y citar al padre, madre o tutor del menor de edad presuntamente afectado y seguir las indicaciones de actuación. Recomendaciones generales en caso de situaciones de abuso sexual infantil. Es recomendable recibir la información inmediatamente, estar disponible para escuchar al niño en el momento que lo solicite, con tiempo y la privacidad adecuadas, cuidando en no buscar interrogarlo. Creer en el relato del niño o el adolescente y decírselo, siempre voy a creer en lo que me diga. Manifestar que se confía en él y en lo que le cuenta. Explicarle que no tiene la culpa de lo que le sucede. Se pueden incluir mensajes como: las personas mayores están para cuidar a los niños siempre.
Primero escuchar sin interrumpir todo lo que el niño quiere expresar y luego organizar las preguntas. Puede apoyarse en los recursos de este documento. Evitar la duplicidad de relatos. Comunicarle que se va a realizar una consulta con personal especializado y que de esta forma se le podrá proteger y apoyar mejor. Reitere que estará bien y que todo es para que se encuentre mejor. No prometer que se mantendrá el secreto a las autoridades. Agradecerle por contar lo sucedido y decirle que ha sido muy valiente en hacerlo, porque de esta forma se protegerá a él y podrá ayudar a que otros niños no les pase lo mismo. Asegurarle que no le ocurrirá nada y que se le va a apoyar, expresándoselo con atención y afecto. Dejar abiertos los canales de comunicación y mencionarle que se estará ahí cuando necesite hablar, sin insistir en acercamientos. Si es una situación de abuso fuera del contexto familiar, debe comunicarse a la madre, padre o tutor lo manifestado por el niño. Si hace referencia a una situación de abuso cometido por algún integrante de la familia, se sugiere comunicarse con algún adulto protector que indique el niño. Se debe evitar hacer preguntas entre vista, postergar para otro momento la escucha, manifestar alarma ante el relato, pedir que muestre partes del cuerpo, insistir en que el niño relate hechos o responda a preguntas que no quiere contestar, cuestionar lo que el niño está relatando, realizar juicios de valor sobre los padres, sobre él mismo o sobre su agresor, criticar o actuar prejuiciosamente, plantear preguntas cerradas que solo puedan ser respondidas con un sí o con un no, inducir y sugerir respuestas, verbalizar hipótesis sobre lo sucedido, pedir que repita lo ocurrido ante otras personas en reiteradas ocasiones, realizar acciones que lo involucren sin explicarle de qué se tratan, manifestar enojo y culparlos por lo que sucede, prejuzgar, acercarse a los padres de manera punitiva, hablar de manera acusadora, avanzar sobre cuestiones de la vida privada de los padres que no tienen relación con los hechos que pueden afectar al niño.